Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 30 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy voy a hablar de 10 cosas que amo de Buenos Aires. En el episodio anterior hablé de 10 cosas que odio de Buenos Aires. Si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Pero como no quería ser muy negativa o del todo negativa, me pareció correcto hablar de las cosas que amo y de las cosas que sí me gustan de esta ciudad. Entonces, sin más, voy a empezar. Número 1, me gusta cómo funciona el transporte público en Buenos Aires. Tenemos una red de colectivos bastante buena, bastante completa, bastante barata. Un viaje en colectivo cuesta alrededor de 50 centavos de dólar en este momento y hay colectivos las 24 horas, todo el día. Obviamente a la noche hay menos frecuencia, pero igualmente podés tomar un colectivo a las 3 de la mañana. También tenemos una red de subte bastante decente. Tenemos, A, B, C, D, E y H. Tenemos 6 líneas de subte que atraviesan la ciudad. Podría ser mejor, podría ser más grande, sí, pero es bastante decente y muy útil. Y también tenemos una red de ciclovías y bicisendas bastante buena. En teoría, cada año aumentan más los kilómetros de bicisenda. Y dentro de todo es una ciudad en la que muchas personas andan en bicicleta. Y si eso fuera poco, y lo más importante en realidad para mí, es que es una ciudad en la que podés caminar también, podés ir a los diferentes lugares caminando porque todo es medianamente accesible. Es una ciudad bastante grande, pero podés ir al supermercado caminando, al parque caminando, a un museo. De hecho, tener un auto en la ciudad es bastante inconveniente, porque no solamente porque es caro el mantenimiento y el estacionamiento, sino que es muy caótico manejar en la ciudad, es difícil encontrar estacionamiento y al final muchas veces tardás incluso menos llegando a los lugares en otro medio de transporte, ya sea subte o bicicleta o un colectivo, que con auto. Y por eso es bastante común que las personas no tengan auto. Yo no tengo auto. Y no me lo compraría porque no lo necesito. Me compraría un auto si, por ejemplo, tuviera que viajar a la provincia de Buenos Aires seguido. Pero como no es mi caso, no tengo auto. Cosa número 2 que me gusta de Buenos Aires es la amplia oferta cultural, social, recreativa. Tenés planes para todos los gustos, para todas las edades, para todos los bolsillos, todos los días, en cualquier hora. Es maravilloso. Siempre hay algo para hacer. La contracara de esto es que a veces podés tener FOMO, porque hay tantas cosas pasando todo el tiempo que sentís que te estás perdiendo cosas. Pero vos cualquier fin de semana que quieras hacer algo, podés ir al cine, ir a bailar, ir a un centro cultural, ir a ver música en vivo, ir a patinar o andar en bici o a mirar la luna o a sacar fotos o a comer algo rico. Siempre hay cosas para hacer. Cosa número 3 es algo que no es solo de Buenos Aires, sino de Argentina, pero es que la educación y la salud es gratuita, al menos por ahora. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y si no fuera pública, yo particularmente no habría podido estudiar en la universidad. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida con mi país por eso. Y después también hay hospitales públicos donde podés ir y atenderte. Es verdad que no es la mejor opción,
que los hospitales suelen estar bastante desabastecidos porque no tienen tanto presupuesto y eso es un problema de siempre. Y entonces siempre es más recomendable tener otro tipo de cobertura médica, pero esa posibilidad está. Tenemos eso. Punto número 4, y tal vez puede ser un poco polémico, pero a mí me gusta la seguridad de Buenos Aires. Esto ya depende de la opinión de cada uno, de las experiencias que tuvo en esta ciudad y su experiencia en otras ciudades. Pero yo, por lo menos en el barrio en que vivo, en la zona en la que vivo, me siento bastante segura. Puedo salir a caminar a cualquier hora. No ando preocupada por la calle. Nunca me pasó nada. Toco madera. Obviamente con ciertos recaudos, unos mínimos recaudos. Pero, qué sé yo he estado en otras ciudades y me he sentido más alerta. Yo creo que dentro de todo es una ciudad bastante decente. Punto número 5 de cosas que me gustan de Buenos Aires es la calidad de la comida. En Buenos Aires hay 1000 verdulerías por todos lados. De hecho, donde yo vivo, en 100 metros a la redonda, hay 5 verdulerías. En 100 metros a la redonda nada más. Entonces, tener acceso a frutas y verduras frescas es muy fácil. Después, los quesos son muy buenos, la carne es deliciosa y es bastante económica. Dentro de todo, tener acceso a alimentos frescos es bastante fácil, en mi opinión. Y mantener una dieta relativamente saludable es fácil también. Hay muchas dietéticas también alrededor de Buenos Aires, que las dietéticas son unos negocios que venden alimentos naturales, entre comillas, donde podés conseguir frutos secos, avena, aceites especiales, galletitas especiales, comida vegana. Entonces, dentro de todo, creo que es fácil mantener una dieta equilibrada. Punto número 6 de cosas que me gustan en Buenos Aires es la vida política que hay en Buenos Aires. La política es un tema muy importante. Para nosotros siempre estamos hablando de política y siempre hay muchas manifestaciones políticas, marchas o protestas, algunas multitudinarias. Por ejemplo, todos los años hay marchas como la del orgullo gay, la del 24 de marzo, que se conmemora el comienzo de la última dictadura militar, y la del 8 de marzo, por el Día de la Mujer, por nombrar algunas. Pero, ¿cómo decirlo? Siempre estamos en la calle, siempre estamos manifestándonos políticamente y eso me parece que está bueno, es interesante. Tiene su lado B, su lado negativo, y es que el centro siempre es un quilombo, siempre hay una manifestación, siempre hay calles cortadas, y si tenés que ir a hacer algo ahí, no te va a parecer tan copado, tan piola esto. Pero bueno, qué sé yo, personalmente me parece bueno una ciudad políticamente comprometida. Número 7 es la cultura del café. Así como dije que hay muchas verdulerías, también hay muchos cafés. Y últimamente se pusieron de moda los cafés de especialidad, los cafés de autor, pero en sí podés encontrar todo tipo de cafés, cafés antiguos, cafés modernos, cafés gigantes, cafés diminutos, cafés donde va la gente mayor, donde van los jóvenes. Está buenísimo, me encanta, porque me encanta el café y me encanta el ritual de ir a un café, de sentarte un rato, leer un libro o de encontrarte con alguien y charlar. Personalmente, en mi vida social, siempre que voy a ver a un amigo o a una amiga, el café es el primer plan que se me ocurre. Quiero ver a fulanito y le escribo, hola, ¿querés ir a tomar un café? Algo así. Después, número 8 es el amor por los libros que hay. La otra vez vi en Instagram que Buenos Aires es la ciudad
con más librerías per cápita del mundo. Y no sé, hay que chequear ese dato, pero es cierto que hay muchas librerías, tanto de libros nuevos como libros usados, y hay ferias del libro también, diferentes, y hay muchas bibliotecas también. Bueno, a mí me encanta leer y me gusta comprar libros, entonces esta ciudad me facilita eso. Y después los 2 últimos puntos son súper personales, pero igual los quiero compartir con ustedes. El punto número 9 de por qué me gusta mucho esta ciudad es que mis amigos y mi familia viven acá. No todos, pero la mayoría de mis amigos y de mi familia viven acá, y entonces para mí es un placer y un privilegio tener a las personas que quiero cerca y verlos con una frecuencia aceptable, incluso tal vez armar planes improvisados. Tal vez una amiga me dice, che, ¿querés ir hoy al cine? Y yo, si esa noche estoy libre, voy, y el cine queda a 20 minutos de mi casa. Y esa facilidad para compartir me hace feliz, básicamente. Y de hecho, esta es la razón principal por la cual me cuesta imaginarme viviendo en otra ciudad. Porque es así, la red de afectos es una de las cosas más importantes en la vida de una persona. Y el punto número 10 también es personal, y es la cantidad de recuerdos que tengo en esta ciudad. Yo soy una persona un poco nostálgica, un poco romántica, y entonces me gusta andar por Buenos Aires, ir a hacer un trámite, o ir al supermercado, o ir a hacer cualquier cosa que yo tenga que hacer, y cruzarme por una esquina y decir, mirá, por acá pasé con fulanito. Mirá, en este restaurante vine con mis amigos de la facu y hablamos de esto. O decir, en esta tienda de ropa me compré la camisa que después usé en no sé dónde. Cosas lindas, positivas, y cosas negativas. Pero me gusta mucho esto de estar en mi vida cotidiana, en mi día a día, y que la ciudad me dé recuerdos del pasado, así yo sin buscarlos, ¿no? Como yo estoy en mi mundo y de pronto un edificio, una esquina, una calle me traen un recuerdo. No sé, me encanta. Casi que me emociono hablando de esto. Así que, bueno, esas fueron las 10 cosas que me gustan de Buenos Aires. Voy a repasarlas rápidamente. Número 1, el transporte público y la posibilidad de ir caminando a los lugares. Número 2, la gran oferta cultural y social que hay. Número 3, la educación y salud pública. Número 4, la seguridad. Número 5, la calidad de la comida. Número 6, la vida política. Número 7, la cultura del café. Número 8, el amor por los libros. Número 9, tener a mi familia y a mis amigos cerca. Número 10, la cantidad de recuerdos que tengo en esta ciudad. Bueno, y ahora me gustaría saber, vos, si estuviste en Buenos Aires, qué cosas te gustaron o te encantaron de acá. Me encantaría saber. Y listo, los despido acá. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.